Los periodistas. Los periodistas. Como todos los jueves, doctor Víctor Gómez Cortés, Aida Manso Maldonado, listos para comentar, para proponer, para alborotar al gallinero. Ok, ¿Quién Ah, arranca? ya sabes que es Víctor. muchas gracias, Aida, como siempre, tan amable. Bueno, yo quería comentarle acerca de las enfermedades futuras en los seres humanos, Ah, basado siempre caray. en Ok, predicciones, tratando de ver qué va a pasar con el ser ¿Enfermedades humano en el futuras? mundo, ¿eh? ¿Enfermedades futuras? Las enfermedades que están por llegar y las que estamos ya viviendo, ¿no? Más o menos una proyección basada en la revista The Lancet y también en Banco Mundial, porque voy a hablar un poquito acerca de las cuestiones económicas que debemos de emplear o los gobiernos deberían de emplear para poder abatir todas estas amenazas que están sobre la humanidad. Y lo hablo a nivel mundial. En principio, como bien lo saben, hay amenazas infecciosas inminentes, esto del 2025 al 2030. Está lo que es la gripa aviar H5N1. Hay un riesgo pandémico, actualmente circula en aves, vacas, humanos, el 66% de casos se da en Estados Unidos desde el 2024 y con una mortalidad al 30% en los humanos. Y preocupa su potencial mutación porque permite esa transmisión humana sostenida, lo que desencadenía en una crisis sanitaria global. O sea, seguimos amenazados por esos gérmenes que son muy pequeños, pero que pueden hacer grandes estragos, y ya lo vimos en la época de la pandemia. Existen nuevos virus con la aparición de patógenos desconocidos por destrucción de los ecosistemas, como lo es la viruela símica, la de los simios, que es una variante de MPOX en el Congo, y también la fiebre oropouche viral. Y también hay un problema que se está dando actualmente también ya, lo que es la resistencia antimicrobiana, que causará 10 millones de muertes anuales en 2050 si no se controla. Y que esto lo vimos en el pasado con lo que es la penicilina, porque los tratamientos y los esquemas de 8 días no se cumplían. Entonces el paciente a los 3 días suspendía el antibiótico, y ese es uno de los graves problemas, independientemente de que la bacteria o los microorganismos se van adecuando y van haciendo sus mutaciones y también su resistencia a los antibióticos. Entonces ahí es una gran lucha, pero que puede venir una resistencia a los antimicrobianos, y que eso ya se está dando desde hace muchos años atrás. También hay vectores climáticos, lo que es la expansión geográfica, los mosquitos, el dengue, lo que hemos escuchado de chikungunya, las garrapatas, que es la enfermedad de Lyme, las que vienen de esas garrapatas y que avanzan hacia zonas templadas por calentamiento global, y que eso pues no es nada extraño ya. O bien pueden venir enfermedades a nivel del cambio del clima, y a nivel global hay eventos extremos, inundaciones, y ahí vienen enfermedades como la leptospirosis, que es una bacteria presente en la orina de los roedores, perros, vacas, lo que es el cólera, que es una bacteria intestinal, olas de calor, golpes térmicos, partos prematuros, y que ya en Brasil alcanza más o menos como 5 millones de personas con dengue, y esto visto desde el 2024 por el cambio de calor, de humedad. También hay alteraciones ecológicas, migración de animales portadoras de virus, lo que es el murciélago con el coronavirus. También existe otro factor, el de las enfermedades tropicales desatendidas, que afectan a 1.000 millones de personas en pobreza extrema. Una enfermedad llamada NOMA, que es una enfermedad necrosante de los tejidos debido a una bacteria, lo que es la enfermedad de Chagas, que es debido a las chinches, la nueva formación de estas bacterias y que se van dando debido a esos cambios también climáticos.
lo que es el hacinamiento y que favorece también los brotes de tuberculosis, el cólera y asentamientos informales. Cuando Jesús Manuel hablaba y la otra vez se quejaba de que, ay, es que tengo mosquitos, y los que hemos vivido aquí en esta región nos damos cuenta que hay charcos de agua, y me llama mucho la atención la expresión de Jesús Manuel de decir, me estoy matando los mosquitos, y andaba matándose sus mosquitos, incluso dijo, son hasta negros. Y sí es cierto, o sea, esa consecuencia No, no de es la el mosco normal, sino es un mosquito pequeñito, muy población. pequeñito, negro, Sí, y me llamó la negro, atención tu negro. expresión. Ajá, me llamó mucho la atención esa expresión que tú dijiste y que estabas combatiendo a tus propios insectos, ¿no? Tus mosquitos. Y digo, sí es cierto, o sea, está lloviendo, vuelve a llover, hace un poco de calor y esto está trayendo, pues como consecuencia también otras variantes, y esto visto a nivel mundial, pues lo vemos en otros países. También existen, lo que ya hemos comentado, las enfermedades no transmisibles, pero que hablamos de las enfermedades cardiometabólicas como la diabetes, la hipertensión, la obesidad, ya alcanza el 80% de la carga global. No estamos cuidando nuestra alimentación y hay más gordos. Y la obesidad a nivel abdominal, lo que es el cáncer, las demencias que aumentan un 60% de envejecimiento poblacional, una exposición a contaminantes, los microplásticos, la química, los disruptores endócrinos, lo que es la salud mental, depresión, ansiedad, que afectará a 1 de cada 4 personas con estrés climático, desigualdad y aislamiento. Tecnologías como las aplicaciones de inteligencia artificial y terapias en realidad virtual mitigarán brechas de atención, y esperemos que pronto ya haya más atención a través de lo que ya conocemos que son las aplicaciones. Las vacunas están próximas por llegar, unas se están elaborando, otros países no están haciendo una inversión en lo que es la vacunación, pero bueno, cada gobierno es responsable de su población y que esté, pues obviamente sana para que pueda vivir de una manera pues más tranquila. Realmente hay mucha desigualdad a nivel mundial, hay mucha pobreza, siempre estamos hablando de que los ricos contra los pobres, pero pues una desigualdad económica va a traer siempre problemas pues muy graves porque va a haber una desatención. Cuando hablamos ya de los impactos económicos, cuando hablamos de que si no hay una atención adecuada en los pacientes, obviamente van a aumentar el índice de hospitalización. Si no hay una atención primaria, pues obviamente se van a complicar los pacientes. En el caso, por ejemplo, de una diabetes, esto va a complicar y va a hacer que los pacientes tengan que entrar a hospitalización. Esto va a encarecer muchos problemas. Lo que es la fragilidad en países con baja inversión, tienen pues sistemas vigilantes débiles, por ejemplo, lo que es la gripe aviar H5N1, que expone riesgos pandémicos en contextos con cobertura universal insuficiente. O sea, poco dinero, pues va a haber más enfermedades, poca atención. Hay gastos catastróficos. 800 millones de personas gastan el 10% de sus ingresos en salud, eligiendo entre medicamentos y alimentos. También hay barreras de acceso, y en Latinoamérica el 30% de la población no accede a servicios por costos directos o los copagos. Y el 21% pues tiene barreras geográficas porque viven en lugares muy alejados de las unidades médicas. Lo que es la salud mental desatendida, y solo el 34% de hispanos latinos reciben tratamiento mental versus 47% de promedio en Estados Unidos, agravado por la pobreza. Pero siempre el dinero pues, es sumamente importante para poder llevar a cabo todas las medidas de prevención y de atención, lo que son las hospitalizaciones que son inevitables o desigualdades regionales, y que esto pues, va a llevar a que las poblaciones comiencen a tener enfermedades, y siempre, como dijera la abuela, como que las pulgas se le suben a los perros más flacos, ¿no? Cuando existen problemas de desigualdad, es un problema muy grave y que no hay gobierno que pueda atender masivamente enfermedades de una población que sabíamos que llegaban, pero que tampoco se atendieron.
Entonces, yo creo que en conclusión, la escasez de recursos en salud no es solo un problema financiero, sino una crisis de los derechos humanos. Y obviamente sí se tiene que atender hacia el futuro lo que siempre hemos hablado de la prevención, pero que como población, yo como médico puedo decir, es que no atienden los pacientes. Por más recomendaciones y por más discursos que uno hable en consultorio, están desatendidos. La población, hasta que se enferma en verdad, dice, doctor, ya sálveme, pero cuesta más. Y la prevención, pues es más barata, pero nadie quiere atender. Es un cambio tanto de gobiernos como de población en ese contexto, porque si no va a haber pues graves problemas y las comunidades van a enfermar. Y obviamente va a haber una desatención porque no hay hospital que pueda abarcar a una población en el mismo día, por decirlo así. Y ya lo vimos en la pandemia. Hay colapsos en hospitales porque no hay camas, porque se desatiende y en definitiva no augura muy bien el futuro en cuanto a enfermedades y menos en la aplicación de la inversión, no gasto, sino inversión de los gobiernos hacia la salud. Ese es el comentario. Está complicado, ¿no? No, pues estoy pensando de dónde sacaste eso. Ah, de Lancet, de revistas a nivel mundial, y dices, bueno, sí, es cierto, o sea, tantos puntos que hay que platicar y que uno dijera, no, eso como que no es cierto, ¿no? Pero los cambios climáticos van a traer enfermedades que no estábamos atendiendo. Cuando estaba yo en Costa Rica, venían estudiantes de Estados Unidos para conocer las enfermedades tropicales y subtropicales. Ujú. ¿Qué es lo que se daba? Y dice, ¿por qué vienen ustedes? Y entonces era interesante pues entrar en conversación con ellos porque traían pues otra información y ellos venían a Costa Rica a estudiar esas enfermedades y que obviamente pues era un enriquecimiento tremendo, ¿no? Es lo que vamos a ver con los cambios climáticos. Pues ya lo estamos viendo, ¿no? De hecho. Lo que Sí, estás diciendo, ¿no? Por un lado, el uso irresponsable de los antibióticos. Ahora los prohibieron, pero antes tú también ibas y comprabas cualquier antibiótico y te lo tomabas los días que tú quisieras. A partir de que los prohibieron, pues ya se empezó a regular todo esto y ya no. Pero no se hace caso del número de días ni de las dosis inclusive que se tiene que tomar. Y sí es muy común lo que tú planteas de que la persona se empieza a sentir mejor y dice, ah, ya lo dejo, suficiente, y entonces te haces resistente, es lo que entiendo, ¿no? A No, y ese ya hay unos bacteria, antibióticos que ya, o sea, hay algunas bacterias que han evolucionado claro. y ya son resistentes a los nuevos antibióticos. Además, sí, sí, claro, por eso cada vez están haciendo, ¿qué es lo que llaman de nueva generación o algo así, ¿no, Víctor? sí, de nueva generación. Sí, Fíjate que tengo un amigo en Guadalajara que es infectólogo y él, su propuesta es que se hagan en todas las unidades, que en algunas ya existen, los departamentos de infectología. El ok, infectólogo es el especialista o el subespecialista. Una vez que tú estudias medicina interna, tú ya escoges para ser neurólogo, cardiólogo, infectólogo, una subespecialidad. claro, Entonces se está proponiendo que en todas las unidades médicas exista el departamento de infectología para que él es el único autorizado para meter antibióticos a los pacientes. Porque incluso hay vicios en los médicos de decir, mete antibiótico. Oye, pero acabas de operar, pero como preventivo. No Ajá, hay una sí. sí, prevención. sí, No Sí, debemos hacer eso. eso lo he escuchado yo, sí. ¿Sí? Entonces, sí, es posible que tú como médico sigas teniendo ese concepto de que utilicemos antibióticos como preventivos. Entonces, el amigo propone ya, es decir, todas las unidades, tanto de gobierno como privadas, deben de tener su departamento de infectología para que él asista con los pacientes para ver si está indicado el antibiótico y qué tipo de antibiótico, porque no solamente vamos a meter claro, antibióticos, sino en base ya a un estudio, a un cultivo de lo que tú estás proponiendo, entonces ahora sí. Ejemplo, hay abscesos después de una cirugía, porque no hubo buena asepsia, no hubo buena limpieza, porque se comprometió el paciente por un proceso infeccioso, porque tenía diabetes, porque estaba muy obeso y tenía mucha grasa y se infectó.
Entonces los cirujanos dicen, mete el antibiótico, porque tiene un absceso. Ya. Primero hay que drenar esos abscesos quirúrgicos en hospital, en sala, o bien, si es menor, bueno, pues lo haces adecuadamente y drenas la pus que está en colección para después, si no hay una curación, ya metes un antibiótico en base a un cultivo para poder meter lo adecuado. Cuando tú haces un cultivo de un tejido, de una región, existe el antibiograma. Tú cultivas en los de agar, cultivos de agar, y dices, bueno, pongo mi material a ver quién crece. Una vez que tú ya obtienes la bacteria, entonces lo metes al recipiente donde es el antibiograma, diferentes antibióticos, para ver a qué es resistente y qué no es resistente. ¿Quién lo va a matar? Entonces ya vas en específico a acabar ese proceso de infección para poder curar al paciente. Eso es lo que la gente no sabe, pero el médico ya debe de dejar esa práctica de que como preventivo voy a meter antibióticos. Para un cuadro gripal, antibióticos. Y dices, pues si es viral, ¿para qué vas a meter antibióticos? Es que en el Seguro Social así lo hacen. Nos dan la penicilina para la gripa, ¿no? Siempre he escuchado eso. Entonces, los médicos son Sí, los primeros que debemos de entender de no meter, que es realmente un riesgo, antibióticos. Aparte del shock anafiláctico, ¿verdad? claro. Y pero ¿sabes qué, Víctor? No solamente los médicos, también los odontólogos. También te dan cuando te van a extraer una muela, te dicen que empieces a tomar antibiótico antes de que vayas a la consulta. Entonces se usa, como bien dices tú, en modo preventivo, supuestamente, pero ya llegas tú tomando eso y no tienes infección. Y el hecho de que te quiten una muela no necesariamente te va a dar una infección, ¿no? Entiendo. Sí, hay que drenar la Claro. acumulación que tengas del absceso para poderlos curar. Una herida tiene que ser tallada hasta que sangre y eso Ya, te va a dar una curación más rápida y estás drenando y quitando el proceso de infección. Entonces, lo más adecuado es quitar las colecciones que puedan haber antes de pensar en un antibiótico. claro. Y algo que me llama la atención es cuando mencionaste el antibiograma. Ya tenía yo tantos años de que no lo escuchaba y recuerdo que antes era muy común, pero ahora ya no te lo piden. Ahora el médico inmediatamente decide qué antibiótico te va a dar y no se hace. Ya, eso hasta ahorita que lo dijiste, dije, ay, eso se hacía antes, ¿no? Ya no. ¿Sí? Sí, y estamos obligados los médicos a seguir teniendo esa precaución. Y Ya. sí preguntar, por favor, ¿usted tiene alergia a algún antibiótico? Y recuerdo una historia de una señora que decía, ay doctor, cada vez que le ponen esa medicina se desmaya mi niña y ya se despierta después. Pues ese es un shock Uy, anafiláctico. Y estaba claro. acostumbrada a que Ya. cada vez que le ponían el antibiótico caía en shock, ¿no? Y decías, bueno, es un problemón, pero hay que poderlo identificar. Pues le fue bien. O le fue bien, así es, pero normalizas estos Claro. problemas y dices, es que me enroncho, pues ya no lo tomes. Me sale salpullido, no lo tomes, Ujú. ¿sí? Por ejemplo, el Bactrim hay que tener su cuidado, es de uso común, el Bactrim, las sulfas, pero Ajá. te causa el problema también de una alergia. Sí, sí, ya, Entonces, el médico tiene que preguntar primero, ¿usted es alérgico? ¿Tiene manifestaciones con algunos medicamentos? claro. Sí. El Sí, médico también debe de preguntar preguntarse él si el medicamento que está metiendo actualmente choca, se contrapone con los medicamentos que ya está teniendo el paciente y tiene que hacer una revisión. Eso es lo más importante que hay. Los medicamentos que tengo van a tener alguna reacción contraria o una consecuencia con los nuevos medicamentos. Entonces, exacto. eso es importante. Jesús Manuel está muy callado. No, es que estoy pensando todo lo que están diciendo. A ver, síganle, síganle. Ahorita opino.
No, pues me parece muy interesante y el llamado que haces, tanto a al nivel médico como a nivel, de los pacientes, ¿no? Que sigan con toda atención las indicaciones que se dan, porque además hay otra cuestión interesante, hay un tema que en la medicina que yo no conocía, que se llama, ¿qué? Ay. Bueno, no me acuerdo el nombre, cronofarmacología o algo así, que tiene que ver con el horario en el que tienes que dar un medicamento, porque no todos se pueden tomar a la misma hora. Hay medicamentos para que actúan en la noche, según entiendo, hay medicamentos para el día, entonces hay, creo que así se llama cronofarmacología, el término, algo así, pero se refiere a eso, ¿no? No sé, Víctor. Sí, sí, los medicamentos efectivamente deben de ser tomados en un horario especial, algunos. Otros dices, bueno, cada 6 horas, cada 8 horas, Ujú, o bien cada 24 horas, porque hay antibióticos de 24 horas. Pero efectivamente la absorción a nivel intestinal se dan en ciertos medicamentos. Y eso sí hay que estudiarlos para que se absorban mejor, así como cuando escuchas en ayunas o con alimentos. ujú. Eso es verdad. O sea, todo tiene su porqué y el médico es el responsable de orientar bien al paciente y A de ver, darle tengo lo una mejor. amiga que trabaja en un hospital que no se vacunó contra el COVID porque es antivacunas. No es doctora, trabaja dentro del hospital. Este, no le dio COVID. Cuida las cosas que se toma. Yo tengo cajas de tés acá de hierbabuena, de té negro, qué sé yo. Y cuando me ve que me tomo un té, dice, no, mejor hazte lo de la hierba natural, el de jengibre. Ajá. No, corta el jengibre y hazte el té. Porque las bolsitas tienen, y te echa una explicación del por qué. Ya no te digo de que se ponga maquillajes o que se ponga, que tome sustitutos alimenticios o nada. Dice que hay muchos problemas en la humanidad por el consumo de tantas cosas y critica mucho el empleo de los antibióticos. Y un día le dio un resfriado tremendo y le digo, ¿de vez? Dice, no, no, pero se me va a quitar. Y se le quitó. Y no tomó antibióticos. ¿No será que de veras en serio me quedó chueca la camisa? Hay un desarrollo mundial de la medicina, de la farmacia, de los medicamentos, de los laboratorios, para controlar, para provocar las enfermedades y curarlas. Y me explica ella, así como el antivirus de las computadoras. Te crean el virus de la computadora y te venden el antivirus. Ujú. Entonces es una manera de estarte constantemente sacando dinero. ¿No hay algo de esto? En la historia, las enfermedades, han sido ya estudiadas. Hay una historia natural de cada enfermedad. Y tú dices, bueno, la evolución que va a tener por sí sola esa enfermedad, pues es de 15 días, es de 20 días. O sea, ya sabemos la historia natural de cada enfermedad, pero el paciente llega y dice, ayúdeme. Sí, te puedo ayudar, puedo darte algo que te ayude a mejorar, por lo menos los síntomas. Y vamos a buscar el origen de por qué se viene esta enfermedad. Si te dejara yo sin medicamento, efectivamente con líquidos, con agua, te voy a ayudar a que tú te repongas y salgas de esa enfermedad. El reposo, si un cuadro gripal lo tratáramos como lo vemos en los retratos antiguos clásicos, del viejito que todo se cubría, Ujú. ¿verdad? Con su palangana de agua caliente, calentando los pies y tomando líquidos, efectivamente, el cambio de calor va a hacer que esos virus se modifiquen y que mueran. Y sabemos que eso en 3, 5 días, si es viral, se te va a acabar. Pero como tú tienes que salir a trabajar, vas con el doctor para que te ayude, ¿sí? Tienes goteo, tienes rinorrea, se te tapa la nariz, estás con los estornudos y esos estornudos contaminas a los demás.
y tienes que utilizar tu cubrebocas, o sea, si tienes cuadro gripal, para que no contamines al resto si quieres salir a trabajar o a la calle, pero no nos cuidamos. Entonces, eso sí va a perjudicar. ¿Qué vas a hacer con el médico? Pues acortar un poco esa historia natural, pero tu amiga tiene toda la razón. El primero que no toma medicamento para enfermedades soy yo, porque sé cómo están las cosas, ¿sí? ¿Qué voy a tomar? Ah, voy a tomar mi antihipertensivo, ¿verdad? Que para controlar mi presión arterial, porque pues el envejecimiento viene y eso es irremediable, no puedo hacer otra cosa. ¿Qué debo de cuidar? Mi alimentación, no estar gordo, no tener sobrepeso, caminar mis 30 minutos o una hora diaria para más o menos mantenerme. Entonces, eso sí es bueno, pero le dices al paciente y no lo hace. Dice, a mí cúreme, doctor. Aunque me cobre 1,500 después de consulta, usted me cura porque se dice que usted es el bueno. Pues vas a dar medicamentos que se haga sentir bien. Si yo te, como médico, que te voy a cobrar 1,500 de consulta, te digo, toma este paracetamol, dices, ¿para qué vine? ¿Me robó? ¿No me Eso explicó? me lo dan en el seguro, dice. Exactamente. Y por la explicación que te estoy dando de la historia natural de la enfermedad, pues ya no regresas y me dices que soy un ratero, ¿sí? Por más explicaciones y orientaciones que te dé, que eso es lo más importante para mí, que tú entiendas lo que te está pasando, para que hagas una prevención, ¿sí? Es una charla larga y Está dices, bien, él prefiero en lugar de medicamentos. está interesante eso. Entonces, Ujú. hay que entender esta parte, o sea, porque todos los medicamentos sí tienen reacciones secundarias. Y el primero en saberlo soy yo. Por lo tanto, nada más mi antihipertensivo y es lo único que tomo. Y cuidarme, ¿no? De mis cifras y modificarlas. Eso es lo que hay que hacer. Pero tiene la razón, tu amiga tiene mucha razón de eso. La historia natural acaba con esa enfermedad en un tiempo que ya está determinado, pero hay que cuidarse. Ah, El jengibre es muy rico, ¿eh? está bien. Bueno, yo tengo mis tés que Mis- no me da tiempo ir, sacar el jengibre, rallarlo. O sea, también la vida práctica. Pero bueno, Aida, ¿tienes tema o le entro yo o qué? Si quieres, éntrale tú, el mío está muy... Es que yo traigo un tema que... No. El mío está muy corto, nada más quería comentar acerca de la iniciativa de ley que presentó el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, que se le llama la ley Curi, y que tiene que ver con él tiene la intención de prohibir hasta nivel preparatoria, al parecer, el que los niños lleven, niños, niñas y adolescentes lleven el celular a las escuelas. Esta iniciativa, pues parece que fue muy apoyada y otros estados también lo han intentado hacer. Aquí el asunto es que esto, pues parece contradictorio porque ahora las escuelas están pidiendo el que los alumnos lleven no celular, están pidiendo que lleven su laptop. Y las escuelas les proporcionan el internet para que tengan acceso a buscar la información que se requiere, ¿no? Entonces, aquí él se quiere ir más que nada por algo más grande, que sería que se regule las redes sociales, todo lo que son las TICs, para que los menores no puedan entrar, los niños no puedan entrar a estas redes. Sin embargo, ¿qué pasa? Se supone que estas redes sociales tienen una edad para que la persona pueda acceder y es que tenga 13 años de edad. Pero ¿quién está diciendo la verdad a la hora de que quieres entrar a una red? Tú dices, pues tengo tal edad, o le pides a otra persona, un amigo mayor, que se identifique y te abra la aplicación de esa red social, ¿no? Entonces, está muy difícil porque regular esto pues tiene que pasar no a nivel estatal, sino a nivel federal con el Congreso y el Senado para que se modifique, porque esto ya le compete a la Ley Federal de Telecomunicaciones. Entonces, es una cuestión mayor. Se puede proponer a nivel estatal, sí, pero también qué escuelas van a hacer caso. Podrían ser las escuelas, públicas, pero las escuelas privadas no. Yo estoy viendo que ya desde el kinder les empiezan a pedir a los niños que lleven una lap.
Y si no en el kinder, si es en la primaria, por supuesto, y con mayor razón en secundaria y en preparatoria. De hecho, muchas clases están los niños en el salón de clases con su lab. O la escuela te lo proporciona, si son escuelas privadas, ¿no? Con que tengan muchos recursos. Entonces, una situación que yo lo veo muy complicado porque es más fácil, bueno, no es más fácil, es más difícil educar, lo que estaba diciendo ahorita Víctor, educar que prohibir. Y además sabemos que cuando tú estás prohibiendo, pues esto se hace más apetecible, ¿no? Lo quieres más porque pues no por algo te lo están prohibiendo, ¿no? Y esto llama la atención porque cada vez vemos, por otro lado, que hay más desatención en las familias, a los niños, que el uso de los celulares, y lo hemos comentado aquí, se da desde los bebés. Y hemos dicho que en un restaurante, por ejemplo, está un bebé y para que lo tengas tranquilo, está con su celular. Entonces, ¿cómo está que se lo das de bebé y luego cuando entra a la primaria se lo vas a quitar? Entonces, yo creo que esto no va por ese lado. Hay que irnos más por la cuestión de educar, ¿no? Enseñar, mostrarle al niño que puede tener un celular para ciertas cosas, porque hay formas de restringir también el uso y las redes a las que puede acceder un menor. Pero yo veo aquí otro problema más grande. Hay papás que no quieren darle celular a sus hijos, pero ¿qué sucede? Yo tengo mi celular, yo papá o yo mamá, tengo mi celular. Y el niño me dice, oye, préstame, tengo que entrar a YouTube a buscar algo. Si yo le presto este celular mío a un menor, él tiene acceso a todo lo que yo tengo ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay una limitación porque no es un celular para un niño. ¿Sí me explico? Es ¿Ok? un celular al que tú puedes entrar a lo que tú quieras. Y el papá está confiado en que el niño está buscando lo que te dijo que va a buscar. Entonces ahí le estás dando la llave, totalmente le abres la puerta para que busque la información que él necesita, ¿no? Entonces la cuestión yo creo que es que haya mayor comunicación entre las familias, que no utilices el celular para deshacerte del hijo, porque parecería que muchos eso hacen, o como el sustituto de la nana de antes, para que lo tengan entretenido, lo cuiden y aparentemente ya está bien, ¿no? Entonces a mí me parece que esto tendría que ir por ahí. Entonces sí, lo quería comentar para ver sus puntos de vista acerca de estas prohibiciones, ¿no? ¿Hay alguna justificación? ¿Cuál es la justificación de él para poder apropiar? Él plantea que se le está dando, que como que quiere el padre sustituir lo que no tuvo de niño y que lo que sí tuvo, que es este amor, no se lo da. Es decir, te doy el celular a cambio de que tú de que me dejes en paz. Te doy el celular a cambio de que no me estés preguntando, pregúntale el celular. Entonces, como una desviación, me parece que es importante también ese planteamiento que él hace, pero no va la cuestión de la prohibición. Si es un llamado de atención a las familias, me parece excelente. Papás comuníquense con sus hijos, papás hablan. Pero es lo que tú decías, Víctor. Tú les dices al paciente que tiene que cambiar sus hábitos de vida, sus hábitos alimenticios, el estilo de vida en general, y simplemente te va a hacer caso en tomarse el medicamento. Todo lo demás va a seguir exactamente igual. Entonces, el problema es que decirlo también, si no empiezas a modificar la forma de educar, de llevarse, de los valores, pues no puedes hacer nada. Tienes que ir al fondo del problema, ¿no? Sí. Fíjate, aquí en la escuela, cuando los niños tienen, y son niños con discapacidad, esta población, los niños sí traen efectivamente celular, pero es un celular caro. Se pierde, se cae, y entonces hay que estar viendo quién lo tiró y hay que pagárselo. O los niños se pelean entre ellos de que se los arrebatan o se pierden. Y entonces, aquí también se prohíbe traer celulares, porque es una distracción, así como juguetes, porque se están peleando por ese juguete y hay conflictos. Entonces, siempre cuando se meten objetos y lo que es la seguridad en las mochilas, que también se hace como protección, es decir, se recoge todo, en la entrada se va recogiendo todo lo que está extra fuera de los cuadernos.
porque se vuelve un conflicto y un problema entre ellos. Y después vienen los reclamos porque se rompió, porque alguien se lo quitó. Entonces hay una pérdida también de objetos. Entonces ahí yo lo vería así, así tan simple. El por qué no deben de traer los niños objetos fuera de sus cuadernos y sus lápices, porque hay conflicto, es lo que vivimos aquí. Entonces se prohíbe por la ley Víctor. Y Yo he también, leído que en muchos países ya hay una tendencia a impedir que los adolescentes, bueno, sí, niños y adolescentes hasta los 16 años ajá, no tengan el acceso a los dispositivos celulares. Se han dado casos ya en Austria, por ejemplo, porque ya se tiene muy documentado el tema del daño que le causa a los centennials o como les quieras llamar el acceso a los aparatos. Pero bueno, sí, este, a ver, ahí les va un tema para que se pongan a pensar. ok, Resulta que el pasado 21 de julio, el lunes, se cumplieron 80 años, digo, perdón, 100 años de la aparición del libro que convirtió el resentimiento de un hombre en un estado criminal. A ver si saben de quién hablo. ¿De Cuba? No, 100 años de un libro, no de una Este, isla. 100 años de un libro que convirtió el resentimiento de un hombre en un estado criminal. no, ni idea. Ni idea. ¿Ven? No. Hitler publicó hace 100 años Mein Kampf, Mi lucha, mi el lucha. libro en el Ajá. que el líder nazi volcó todo su odio contra la democracia, el capitalismo y a los judíos, entre otros, porque también fue contra los gitanos y contra los católicos, etcétera. Y se repite en Los Investigadores un artículo de Darío Prieto que salió en un suplemento de suscripción del portal ABC. Se preguntan cómo fue posible que uno de los pueblos más cultos y avanzados del mundo, en aquella época, Alemania, cayese en la barbarie más absoluta. La interrogante, sin embargo, asume que el nazismo fue un mal súbito que brotó rápidamente y se extendió sin que el cuerpo enfermado tuviese tiempo para reaccionar. Para el filósofo judeo-alemán Viktor Klemperer, la pregunta era otra, tal y como la planteó en su libro LTI, La lengua del Tercer Reich, Apuntes de un filólogo. ¿Cómo fue posible difundir este libro en la opinión pública y cómo pese a ello fue posible el reinado de Adolfo Hitler, puesto que la Biblia del nacionalsocialismo ya estaba en circulación varios años antes de la toma del poder? Este será siempre para mí, dice el filósofo, el mayor misterio del Tercer Reich. Klemperer habla de Mi lucha, el libro que Hitler adelantó de forma clara su programa de crímenes y cuya primera parte llegó a las librerías de Alemania un 18 de julio de hace 100 años. El volumen tuvo una tibia acogida en un primer momento, pero tras la llegada de Hitler al poder en 1933, se convirtió en el corolario ideológico del nazismo. Se regalaba a los recién casados a alemanes y se calcula que al finalizar la Segunda Guerra Mundial había alrededor de 12 millones de ejemplares en los hogares de Alemania. Mi lucha, uno de los títulos más problemáticos de la historia de la literatura, fue crucial para el desarrollo de Hitler. Tal es así que a partir de 1925, en las notificaciones fiscales de la administración alemana, el jefe del partido nazi declara como profesión la de escritor. Todo por un texto que pergeñó mientras estaba preso en unas condiciones extraordinariamente cómodas para alguien encarcelado en la prisión de Landsberg. Bueno,
4 años y medio de lucha contra las mentiras, la estupidez y la cobardía, y fue en parte dictado a sus compañeros nazis en prisión, Emil Maurice y Rudolf Hess. A su puesta en libertad, el editor Max Amann le convenció para que cambiase el título por uno más conciso y le puso Mi lucha. Esa es la historia de la impresión. El libro, dice el análisis de un especialista en humanidades médicas del Departamento de Psiquiatría de la Universidad Autónoma de Madrid, se llama José Lázaro, dice, el libro es ilegible. El éxito de Hitler, la seducción de las masas, es uno de los análisis que hace y que se publica al coincidir con los 100 años de la presencia de Mi lucha. Sobre el libro, José Lázaro dice, es larguísimo, reiterativo, desordenado, mal escrito. Prácticamente nadie lo ha leído entero, ni falta que hace, porque todo lo que el libro repite una y otra vez se puede resumir en 30 páginas. Se me hizo curioso esto. Yo no sé si ustedes alguna vez han leído el libro. Yo la verdad no lo he leído. Es más, en mis épocas era prohibido hablar de ese libro y tener el libro. Alguien que tenía el libro en su biblioteca decía, este cuento es nazi, ¿qué onda? O sea, entonces, al cumplirse los 100 años, el editor de este portal busca el respaldo de los especialistas para ir mm, quitándole el mito de lo que te ofreció y de por qué se volvió el arma, digamos, de literatura de un pueblo que era culto, que era poderoso y que cayó en este asunto. Y dice José Lázaro, el orgullo y el deseo, entendidos en un sentido muy amplio, juegan un papel primordial básico en la conducta del ser humano. El orgullo como todo aquello que gratifica al yo, que nos refuerza, y el deseo como todo aquello que nos produce placer, que instintiva o pulsionalmente tendemos a conseguir. En ese sentido, el libro es un ejemplo paradigmático de hasta qué punto un ser humano es capaz, después de haber sufrido durante toda su vida una serie de humillaciones y de frustraciones, encontrar la manera de conectarlas de forma sorprendentemente eficaz con las propias frustraciones y humillaciones de su pueblo y hacer con ello un cóctel explosivo. Nosotros somos un pueblo superior, dice en ese mensaje. Nuestros vecinos que son inferiores nos han humillado. El Tratado de Versalles nos ha explotado. Nos están robando y no vamos a permitir que esto siga así. Vamos a ponernos en pie y a recuperar lo que es nuestro. Estas son líneas que están en el libro y que se refieren a la Primera Guerra Mundial, cuando a Alemania el Tratado de Versalles les quita Alsacia y les impide producir todo lo que tenga que ver con la industria metalmecánica, es decir, barcos, aviones, armas, etcétera. Se me hace curioso que 100 años después se siga hablando de esto y se siga teniendo como un elemento de análisis, algo que según parece, pues no es precisamente una buena pues, aportación literaria, ¿no? Mi lucha. ¿Cómo ven? No, pues, me llama mucho la atención lo que comentas porque no tenía idea, ¿no? Decías ilegible, ¿no? Se puede resumir en 30 páginas todo Eso, lo del eso es libro. lo que dice el experto. Sí. No, sí, sí, obviamente lo ha leído, pues es a lo que me Sí, claro, refiero. claro. Y por eso puede hacer esa aseveración. Hizo todo un análisis, pero además es interesante porque Hitler pues hizo mucho sacó mucho dinero con esto, ¿no? Con este libro. Y bueno, al parecer tampoco pagaba impuestos, cosas por ahí que leí alguna vez, ¿no? Y la verdad no era un libro, como dices tú, que era, pues no prohibido como tal, pero era lo hacías a un lado en automático, ¿no? No querías saber nada de Hitler, menos de ponerte a leer algo que él hubiera escrito, ni nada por el estilo.
Definitivamente yo alguna vez pasó por mis manos, pero ni siquiera lo intenté leer, ¿no? Muy desagradable todo lo que era con Hitler. Y sí, cuando hiciste la pregunta, yo te iba a decir Hitler, pero dije, bueno, hace 100 años no sabía exactamente la fecha en que lo había escrito, ¿no? ¿Hace 100? Sí, y ahorita ya me queda claro. Sí, yo dije en el 39 la Segunda Guerra Mundial, pero pues no sabía cuándo lo había No, escrito. lo escribió en 1925. Ok, sí, no, pues muy interesante lo que Es plantea. interesante. Sí. Sí, me llama mucho la atención esta parte de Hitler y ahorita busqué dije, bueno, este hombre como de repente carismático, cómo es que lo acepta un pueblo y comienza pues obviamente después a ejercer toda la violencia sobre los demás países y la soberbia. Y encontré, dije, bueno, ¿quién es este hombre? ¿Por qué se tiene esta evolución? Hay factores sociales, psicológicos y traumáticos infantiles. Dice así, abusos paternos. Su padre, Alois Hitler, era autoritario y violento. Hitler desarrolló resentimientos hacia figuras de autoridad junto a una obsesión por dominar a otros. Un complejo de inferioridad, baja estatura, fracaso escolar, rechazo como artista, alimentaron su odio y necesidad de autoafirmación mediante la violencia. Neurosis de guerra, 1918, durante su estancia en el hospital de Paswell, sufrió una ceguera histérica tras la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial y algunos psiquiatras interpretaron esto como un síntoma de trastorno disociativo. Esa es la parte de los factores Ajá. psicosociales de este hombre, ¿no? Y dices, ¿cómo es posible que esta creación y sigue, ¿no? Manifestándose a través de 100 años, ¿no? Y dando parte, y seguimos hablando de él una figura pues, aversiva, ¿no? Que dice, ¿cómo es posible un ser humano con esas características? Y lo peor de todo es que algunos lo siguen adorando, A lo mí lo siguen. que me asombra, o sea, el artículo, lo que me asombró fue este tema de preguntarse cómo en 1945, bueno, en 1925 y en consecuencia hasta la Segunda Guerra Mundial, hasta 1945, 20 años, cómo fue posible que uno de los pueblos más cultos y avanzados del mundo cayese en la barbarie absoluta de Hitler. O sea, ¿qué onda? Sí, escritores, teólogos, militares, poetas, músicos. Alemania era súper culta, súper importante en el mundo de la cultura. ¿Cómo fue posible que ese hombre envolviera a los ciudadanos de ese país? Eso se me hace muy interesante. Ujú. Sí, está contradictorio, ¿no? ¿Eh? Totalmente de acuerdo, ¿no? Y sí, se plantea del problema dentro de la psicología, psicoanálisis, se plantea el conflicto que él traía contra la autoridad, ¿no? Y que por eso también toda su lucha contra los judíos, precisamente como una forma de rebelarse, de rebeldía, sí, exactamente Exacto, exacto. contra el padre, ¿no? Sí, Sí, es sí, decir, no sí, pudo matar al padre, mataba a los judíos, ¿no? sí. Sí, sí, ¿No? sí. Tremendo el asunto, ¿no? Sí, todo un personaje, ¿no? ¿Y el libro se sigue vendiendo? Sí. No, Sí, eso no lo sé, creo que en sí, Alemania sí se sigue, está prohibida la reimpresión, creo, no me hagas mucho caso. sí se sigue vendiendo, pero no sé ¿De qué forma edición sea. clandestina o cómo? No, 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 no sé si se encuentra. Híjole, no, pues yo la verdad le hago el feo, le hago el feo a ese tema. Bueno, Sí, en pero, Amazon, perdón, en Amazon lo puedes conseguir, ¿eh? Fíjate. Sí, ahí está. ¿cómo es que se llama la razón? No, Te cuesta ¿cómo se llama? $400, perdón. ¿Cómo se llama? Mi lucha, $400. Está en Amazon y muchas librerías. Fíjate, qué Bueno, barbaridad. figuras como Hitler actualmente existen, ¿no? En los líderes, con ciertas características, ¿o no? ¿O se murió esa figura? No, pues es que No, no es una figura.
pienso, que se replique pensando en él. Si no hay características de seres humanos, de líderes, de políticos, que tienden a eso. Dentro de la izquierda, dentro de la derecha, o sea, no necesariamente el nazismo, no los Sí, sí, faltan, sí. como dirían en España, ¿no? Fíjese que hay publicaciones, o reediciones desde incluso hasta en 2024, Ya anda, casi 100 años. ujú, que se sigue editando. Y sí, en todas las librerías lo puedes conseguir. Pues yo ojalá que no haya interés en nadie en comprarlo y Pues como menos dice en leer. Víctor, hay mucha gente que piensa así y que definitivamente lo compra para tener esa filosofía, entre comillas, ¿no? No, terrible, ¿no? Sí, Sí. Y acuérdense que lo que no se solicita ya no se edita. Entonces es un libro que evidentemente se sigue comprando bastante para que lo sigan editando, ¿no? Si no, ya se hubiera agotado. sí, claro, Sí, porque pues empresas lo ven desde el punto de vista económico. Se vende, editamos más y si no, ya no, ¿no? Sacamos más ediciones. claro. Pues qué triste, ¿no? Sí, 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 así es. ¿Qué otras cosas? ¿Qué otras cosas? Mm, pues no sé, otra de las cuestiones decía Víctor que cuál era el fundamento que estaban planteando. Otra de las cosas que planteaban para la prohibición de los celulares era el bullying. Pero pues el bullying no está en función del celular. El bullying es algo que ha estado todo el tiempo y no tiene que ver con una tecnología determinada, sino en todo caso se utiliza la tecnología del momento para hacerlo, ¿no? Como bien decías, Víctor, si yo le puedo quitar el celular a alguien, como le puedo quitar una bonita mochila, le puedo quitar algún objeto que a mí me llama la atención y me lo apropio, ¿no? Y es una forma pues también de fastidiar a la gente, ¿no? Porque el bullying pues tiene varios conceptos, ¿no? No necesariamente por ahí va. Sí. Cuando Eh, era niño nos decían que nos debíamos, bueno, a mí me lo decían, que tenía que aprender a pelearme o a defenderme. Ujú, Entonces, el hecho de pegarte con otro, pues era parte como de tu educación de construcción como hombre, ¿no? Porque eres claro. hombre y tienes que aprender como salvaje. Pero esa era parte de la cuestión social. Y si llegabas golpeado, la mamá o el papá esperaba que el otro estuviera el doble que tú, ¿verdad? Porque no te tenías que dejar. Y era una concepción. O sea, esas violencias siempre las hemos vivido. En construcción, hoy lo ves a través de celular o a través de una noticia. Pero antes era parte de ese aprendizaje, y más en los barrios, ¿no? Donde era más violencia, de todo tipo. Entonces, tenías que aprender, era parte de tu instrucción en las calles. Y si no te decían que eras una vieja, ¿no? Por no haberte Sí, defendido. aparte. ah, Sí. Aparte de golpeado, vieja. Sí, fíjense Oye, que este fin de semana, el sábado, me invitaron a participar en un conversatorio en el que estuvo dirigido por Alberto Esladoña. ¿Se acuerdan que estuvo con sí, sí, nosotros en sí. el programa mucho tiempo, ¿no? Y el tema era adolescencia. Entonces fue muy interesante pues, la serie de adolescencia, ¿no? Entonces fue muy interesante oír a los psicoanalistas lacanianos dando sus puntos de vista. Entonces yo nada más escuché, no quise participar. Pero me gustó un concepto que maneja Alberto, que dice que lo que había ocurrido en este chico, en James, dice, no se puede considerar un acto en el que se responsabilice a alguien o algo. Dice, yo lo manejaría como que fue un hecho social total. Y me gustó mucho el término, porque él plantea que un hecho social total es un hecho colectivo, no es un hecho individual. O sea, no había que tomar el asesinato de este niño, de este jovencito, como una cuestión individual, sino como una cuestión colectiva
que tenía que ver con todo un sistema, ¿no? Precisamente con la colectividad, es decir, con la escuela, con la familia, con las redes sociales también, por supuesto, con todo el ambiente que rodea a una persona, ¿no? Entonces, por eso él se planteaba, ¿quién es el culpable, ¿no? Y el culpable, pues, es colectivo, es todo el mundo está participando ahí de una forma o de otra, por eso había que analizarlos desde otro punto de vista. No se trataba de culpar, como lo comentamos acá nosotros cuando hablamos de la serie, sino que era interesante ver cómo está la situación, todo el entorno que está llevando a estas circunstancias. Y esto me llamó la atención porque pues entonces le echamos la culpa, como decíamos ahorita con lo de la ley Curi, a las redes sociales como las culpables de todo, sin tomar en cuenta que hay muchos otros factores que se tienen que analizar cuando ocurre un hecho social total. Entonces, no sé cómo vean, pero creo que estuvo muy interesante porque abarca varios aspectos, ¿no? Sí, y entender, o sea, por qué este comportamiento de los adolescentes, de otro punto de vista, ¿no? Porque tratamos de dar siempre una respuesta, un algo para evitar que se repita. Sí, pero como él dice, hay que ver también cómo está el ámbito escolar, cómo están las escuelas, a qué tipo de escuela llevas a tu hijo, te comprometes también con la misma o simplemente vas y lo depositas ahí y así, tal cual lo depositas y ya te deslindas completamente, en que la escuela lo eduque. Y para empezar hay escuelas que pues lo que menos van a hacer va a ser educar y además la educación no le corresponde a la escuela, le corresponde a la familia, a los papás, ¿no? Pero es muy fácil decir, edúquemelo, ¿no? Y lo que tú comentabas, Víctor, ¿no? Cómo antes se manejaban las cosas, ¿no? Era, si mi hijo se porta mal, péguele, castíguelo, hágale las cosas. Yo, autoridad, le doy permiso para que lo haga, ¿no? Pero también era un deslindarse ahí de la responsabilidad, ¿no? Mm. Bueno, también dicen que cuando suceden las cosas en ese momento tienes que corregir, no después. Ah, Es una claro, recomendación. Entonces, claro. si está el maestro, tiene que corregir. Sí, pero acá era, castíguemelo. Sí, Haga lo que tenga que hacer para que el niño se porte bien. No, pues si el niño se estaba portando mal, primero hay que ver qué tanto se estaba portando mal. Yo creo que sí. no era tanto eso, ¿no? Mi Sí, maestro nos aventaba una pelotita de gol y no te tenías que quitar. La aventaba, rebotaba en el piso, subía y te caía en la cabeza. O sea, el otro era la regla en así, la mano, ¿no? ¡Tas! sí. O, ¿cómo recuerdo que en una de las escuelas, con su cinturón, le pegabas al otro compañero y el otro compañero te pegaba a ti, como castigo, Ah, autocastigo de sí. chavos, y no metía las ¿A manos el dónde maestro? fue eso? Ah, pues no. Oh, pues, pues diga No me las cosas, recuerdes, doctor, hombre, pues pero no es se parte de la vale. historia, ¿no? De cada uno, cómo vivió su, su aprendizaje, enseñanza y cómo te vas relacionando. Es parte de. Oye, y nos enderezaron el camino, ¿eh? Están en el Pereira, llego, tenías que ir a exámenes de traje y se me ocurrió no ponerme la corbata y entro y el prefecto Cruz, ¿verdad? Entonces me ve y me dice, sálgase inmediatamente del salón. Se pone usted la corbata y se va al centro de la cancha, y así se queda todo mediodía. Imagínate. Ay, Pero Entonces, ¿cuál hay por algunas ejemplo? universidades aquí en la Libre de Derecho, los alumnos y las alumnas, dependiendo la clase, el día que les toca o el examen, tienen que ir de traje o así. de corbata y ellas de zapatilla, Ujú. de De traje traje zapatilla. sastre, ¿Sí? sí. Ahora Bueno, con la moda del nuevo presidente de la Suprema Corte, yo creo que van a dejarlos llegar de guayabera o de guaraches. ¿No? Digo, Bueno, hay la propuesta de no utilizar la toga, ¿no? bueno, es que no es obligatorio tampoco, a mí ¿no? me parece que lo de la toga ya es decimonónico, Sí, como los doctorados en algunas universidades que te ponen la toga y el sí. birrete y la no sé qué. Ay, man. Como que ya no se deberían Ah, usar. yo creo que ya. Pero bueno, Sí, pero tienes que tener una actitud respetuosa, ¿no? eso Por el sí, cargo Ah, que bueno, también, tienes. pues El pero mejor cargo eso que tienes. no que está seas con la buena investidura. persona, que seas buena persona, ¿no? Que Sí. seas, Es no, que es buena persona. exacto. Bueno, ¿Y qué?
Nos vamos. Sale. Bueno, muchas Está gracias, bueno el cuídense. tema, está Luego. bueno el tema. Adiós. Nos vemos la próxima Buena, semana. buena Bye. persona.